capital comanditario y aportes comanditarios diferidos integradas por Código 308. Título: Capital comanditario. Concepto: esta cuenta registra y controla los valores en términos de unidades monetarias correspondientes a los aportes de capital efectuados por socios colectivos en cumplimiento de norma legal, efectuados por inversionistas en una sociedad en comandita simple, materializados en recursos que posee y controla una empresa, destinados al giro de sus actividades. Movimiento: se abona por el importe correspondiente a los aportes de capital, los aumentos de capital por diferentes conceptos. Se carga por el importe correspondiente a las disminuciones de capital por diferentes conceptos. El saldo final al concluir el ejercicio para cierre de registros. Saldo: esta cuenta presenta saldo acreedor. Exposición: por naturaleza y o tiempo de realización se expone en balance general, grupo patrimonio, subgrupo capital. Código 402. Título: Aportes comanditarios diferidos. Concepto: esta cuenta registra y controla los valores en términos de unidades monetarias correspondientes a los compromisos formales asumidos por los socios comanditarios para entregar aportes de capital a la empresa después de su fecha de constitución. Movimiento: se carga por el importe correspondiente a los compromisos por aportes de capital. Se abona por el importe correspondiente a las entregas de aportes de capital. Saldo: esta cuenta presenta saldo deudor. Exposición: por naturaleza y o tiempo de realización. Se expone en balance general, grupo patrimonio, subgrupo capital. ¿Continúa, licenciada? Sí, aportes inmediatos, ¿no? Está bien. Aportes inmediatos. Corresponde al tratamiento contable de los aportes de capital entregados por los socios íntegramente a la empresa al momento de su constitución. Para efectuar adecuada demostración práctica del marco teórico descrito en el presente tema y cumplir con fases inherentes al proceso contable necesarias para la preparación y presentación de información financiera, se plantea el siguiente supuesto. 21 de abril del 2018. Se constituye comercializadora Calvo Crespo SCS con un capital de bolivianos 500.000 distribuido. Socios comunitarios: Margarito Flores, bolivianos 224.000 en efectivo, depositado en cuenta corriente número 12345 del Banco La Paz Sociedad Anónima. Inocencia Gil, bolivianos 336.000 en un inmueble evaluado por perito independiente desagregado en Constitución, bolivianos 235.000 y terreno, bolivianos 101.000. Sociedades colectivas: Linda Calvo, bolivianos 120.000 en muebles valuados por perito independiente. Bella Crespo, bolivianos 120.000 en mercadería según factura número 987. Socia industrial: Flor Silvestre, 10% sobre utilidad, artículo 156 del Código de Comercio. Está en silencio su micrófono, licenciada. Perdón, gracias. Mm. ¿Qué diferencias podemos encontrar respecto de lo que nosotros ya conocemos en función a las sociedades comerciales? Primero, que estamos revisando estas sociedades en comandita por un aspecto de cultura general. Segundo, porque forma parte de nuestro código de comercio. Bajo esas condiciones, pues hemos podido apreciar en su marco de teoría que en estas sociedades existen dos clases de socios: los que realizan aportes de capital, pero no intervienen en la administración de la empresa, y los socios colectivos que sí realizan labores inherentes a la administración y tienen la alternativa de poder efectuar aportes de capital o no efectuar aportes de capital, por supuesto, bajo esa condicionante. En nuestro caso, estamos viendo de que tenemos socios comanditarios y socias colectivas. En ambos casos se están suscitando aportes de capital.
excepto de la señora Flor Silvestre, que tiene un aporte industrial. Esto hemos estudiado en sociedades colectivas y, por supuesto, ¿se reconocen los aportes de carácter intelectual? Sí, 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 sí. Y se los conoce como socios industriales, pero no forman parte del capital, no forman parte del capital. Segundo, no participan en las pérdidas. Tercero, sí tienen derecho a utilidad. Entonces, esas son las tres características que identifican a los socios o socias industriales. En nuestro ejercicio, tanto los comanditarios como los colectivos están realizando aportes de capital. Y en función de aquello es que tenemos un balance de apertura de comercializadora Calvo Crespo, sociedad en comandita simple, su abreviatura. Donde la parte importante para nosotros es la relacionada con los aportes de capital. En el caso de los comanditarios, esto alcanza a 560,000 bolivianos. De Margarito Flores, 224,000. Inocencio Gil, 336,000. Son los 560,000. Muy bien. Pero no olvidemos de que estos socios comanditarios no intervienen en la administración de la empresa. Tampoco sus nombres van a figurar en la razón social de esta sociedad. Tenemos aportes de las socias colectivas, 240,000, que eso estamos presentando en la cuenta capital colectivo. Entonces, ¿qué implica esta presentación del balance? Esa distinción de dos capitales. De los que solamente realizan aportes de capital, los socios comandan únicamente. De los que realizan o no, dependiendo de su decisión, aportes de capital, pero sí están a cargo de la administración, los socios colectivos, socios gestores o socios administradores, que los estamos contabilizando con el título de capital colectivo. Y alguien dirá, ¿y por qué capital colectivo? Les diré capital colectivo porque en la reglamentación existente en nuestro Código de Comercio respecto de estas sociedades en comandita simple, dice que también se aplican a los socios gestores o socios administradores la reglamentación inherente en las sociedades colectivas. Entonces, de esa manera que estamos incorporando como cuenta capital colectivo. Ahí está la gran distinción. Esa es la gran distinción. En el activo no hay distinción alguna. Es el activo como nosotros normalmente conocemos. Por tanto, cero diferencia. De este balance de apertura, pues tenemos que generar estados de cuenta para Banco La Paz, inventarios, crédito fiscal, muebles y enseres, edificios, terrenos, capital comanditario y capital colectivo. Por la naturaleza de nuestra asignatura, pues estamos presentando solo de capital, tanto de capital comanditario como capital colectivo. Tienen ahí un estado, claro que tiene variantes respecto de los estados que normalmente nos hemos preparado. Acá tenemos la columna de capital que hace referencia tanto al capital comanditario como al capital. Presentamos por socios y de forma total.
En el caso de Margarito e Inocencio, pues tenemos los 560,000. En el caso de Linda y Bella, tenemos los 240,000. Y desde luego que estamos estableciendo sus participaciones. En el caso del señor Margarito tiene el 42%, Inocencio tiene el 28%, Linda y Bella tienen a 15% cada una, lo que alcanza al 100% de un capital de 800,000 bolivianos. Grandes novedades tampoco tenemos acá en la preparación. ¿Ya? De este registro de diario, sí, de este registro de diario que estamos observando nosotros, pues corresponde simple y llanamente a el balance de apertura. ¿Qué diferencia podemos encontrar en este comprobante de diario? Los dos capitales, el capital comanditario y el capital colectivo. Alguien dirá, ¿y la señorita Flor Silvestre? No, no interviene. No interviene porque es socia industrial y los socios industriales no forman parte del capital en cualquier lugar donde se acepte la participación de socios industriales. No participan de las pérdidas, solo de las utilidades. Eso es lo que establece nuestro Código de Comercio. De esa manera, novedad, no tenemos novedad. Estamos cargando todas las cuentas del activo contra capital comanditario, los 560,000, con las dos subcuentas, Margarito e Inocencio. Estamos también abonando el capital colectivo, 240,000, con las dos subcuentas de Linda y Bella. Esa es la registración que hacemos por ese balance. Ahora, obviamente que esto responde a un tratamiento contable de los aportes inmediatos. Si trabajáramos con aportes inmediatos donde existe compromisos de realizar aportes de capital en un futuro, sabemos que eso no corre. No es viable en ninguna clase de sociedad. Es un absurdo contable. Bueno, por lo menos vengo en llamar así. Es un absurdo contable. Si todos los socios tienen que entregar, vamos a suponer 10 socios, cada socio 1 millón de bolivianos, eso hace un total de 10 millones de bolivianos en capital. El día de hoy, y hoy vienen y dicen constituiremos la sociedad, pero nuestros capitales vamos a entregar el 3 de noviembre. Señores, ¿qué recursos tiene esa empresa? Ninguno, ninguno. Es cero, es un absurdo. Por tanto, desde el punto de vista práctico y aplicable a la realidad, pues no se da la posibilidad. No se da la posibilidad de que se pueda constituir una sociedad comercial con solamente aportes inmediatos. Es absurdo, es absurdo. Y acá estamos presentando precisamente ese absurdo donde no hay recursos, los recursos cero. Alguien dirá, pero hemos podido observar en otras fuentes de información que los aportes pendientes de capitalización o los aportes diferidos presentan en el activo. Pueden presentar en el activo, señoritas. Que ustedes agarran y presentan en el activo aportes comanditarios diferidos, aportes diferidos para la parte de los socios colectivos, sí.
Y su balance, por supuesto que en este caso, el balance hará igualar con 800.000. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Los aportes pendientes de integración o los aportes diferidos constituyen algún recurso para la empresa? Respuesta: no constituyen ningún recurso, bajo ningún punto de vista. Por tanto, ¿cómo podríamos presentar en el activo? Son cuentas reguladoras. Por tanto, ese es el absurdo contable que ustedes están pudiendo observar. En el caso de los aportes mixtos, corresponden al tratamiento de aportes tanto inmediatos como mediatos. Ciertísimo, ciertísimo. Y que se pueda constituir una sociedad bajo estas condiciones, sí, 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 sí se puede. ¿Por qué? Porque una parte del capital es aportado al momento de su constitución y el saldo en un futuro muy cercano, podemos decir en un futuro inmediato. Entonces se puede constituir, por supuesto. Segundo, ustedes pueden apreciar que acá hablamos de un recargo de intereses. Sí, se puede aplicar un recargo de intereses, correcto, siempre y cuando, pues, los compromisos asumidos por los socios no sean honrados en la fecha indicada. Entonces, sí se puede dar origen al recargo de intereses, pero sí, solo si la totalidad de los socios hayan acordado aquello. Porque si no acordaron aquello, pues no hay la posibilidad de que se puedan sancionar con el recargo de interés. Acá tenemos un ejercicio donde ustedes pueden apreciar y por supuesto está con base en el ejercicio inicial, ¿ya? Y hace referencia a que los socios comanditarios, Margarito Flores entrega 224.000, Inocencio Gil entrega 336.000 en un inmueble. Las socias colectivas entregan, en el caso de Linda Calvo, 120.000 en muebles, Bella 120.000 en mercaderías y Flor Silvestre aportará conocimientos. Además, se acordaron aplicar el 9% de interés. Entonces, bajo esas condiciones, mira, observen ustedes que sí existe patrimonio, perdón, que sí existen recursos. Y los recursos de esta sociedad alcanzan a 456.000 bolivianos. Y esos 456.000 bolivianos, pues, son equivalentes a los aportes inmediatos. El saldo, por supuesto, están registrados en cuentas que controlan esos compromisos de carácter formal, como ser aportes comanditarios diferidos y aportes diferidos. Alguien dirá, ¿y por qué no registramos aportes colectivos diferidos? No hay ningún problema, señoritas jóvenes. Si gustan, le dan ese título de cuenta. ¿Por qué se está trabajando simplemente como aportes diferidos? Porque cuando hemos revisado temática de sociedades colectivas, ahí hemos apropiado la cuenta capital colectivo y la cuenta aportes diferidos. Entonces, estamos tomando esas mismas partidas contables para los llamados socios gestores o socios administradores. Pero ahora, si ustedes quieren titular aportes colectivos diferidos, no hay problema. Es simplemente cuestión semántica. En ambos casos son cuentas reguladoras de patrimonio. Tienen una variante en la preparación del capital
Sí, hay una variante. Hay una variante. Donde el capital comanditario tienen el comprometido y tienen el diferido. El capital colectivo tienen el comprometido y tienen el diferido. Esa es la variante, ¿no? En el caso de los socios comanditarios, de los 560.000, tienen 224.000 diferido y 336.000 inmediato como capital aportado. En el caso de Linda Laura, tienen comprometidos 120.000 cada una de ellas, pero Linda Laura no entrega en su momento, razón por la cual existen solo 120.000 bolivianos como aporte. El asiento que se está corriendo, observen ustedes, ¿eh? Tenemos en la cuenta aportes comanditarios diferidos, los 124.000 que corresponden a Margarito Flores, y en el caso de los aportes diferidos en socios colectivos, tenemos 120.000 bolivianos para Linda Laura. No, perdón, no es Linda Laura, es Linda Cal. Linda Cal. Entonces, esa es la variante. Si hacemos el trabajo en función a recargo de intereses, pues tengo novedades para comentarles. Señoritas jóvenes, no hay novedades que les pueda comentar. Todo esto hemos estudiado en las sociedades colectivas y seguimos aplicando, o si gustan, para ser más técnicos, seguimos apropiando la cuenta intereses sobre aportes de capital. ¿Sí? Eso es. Apropiamos esa partida contable, intereses sobre aportes de, como una cuenta de patrimonio, del subgrupo otras cuentas de patrimonio. Entonces, no hay variante en ese aspecto. Dicho en otra forma, para los socios colectivos, que estamos contabilizando aquí en la cuenta capital colectivo, o técnicamente, legalmente identificados como socios gestores o socios administradores, le estamos dando el tratamiento contable de las sociedades colectivas. En el caso de los socios capitalistas o los socios que solo aportan capital, pero no intervienen en la administración de la sociedad, los estamos contabilizando en la cuenta capital comunitario. Listo, ahí terminó. No hay mayor especificidad en cuanto al tratamiento. El capital comanditario es para los socios capitales. Y el capital colectivo es para los socios gestores o administradores. Ahora, obviamente sí. Los socios colectivos pueden o no, dependiendo de la decisión que ellos adopten de realizar aportes de capital. Pueda que solamente realicen aporte de trabajo, nada más, y no realicen aportes de capital. Entonces, bajo esa consideración, no vamos a encontrar capital colectivo, no, bajo ningún punto de vista, no encontramos. Entonces, solamente tendríamos capital colectivo. Pero de igual manera, el lineamiento técnico inherente a las sociedades colectivas aplicamos a los socios. ¿Quiénes son los socios colectivos? Reitero, son los socios gestores o socios administradores. Acá en el libro que estamos utilizando, sí, se dieron aportes también para el ámbito de lo que representan los socios administradores o socios gestores. Y por lo que ustedes pueden apreciar,
En este tratamiento contable de la página 277, pues tenemos la cuenta aportes comanditarios diferidos y aportes diferidos, que eso corresponde a los socios colectivos. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. ¿No? Acá tenemos un ejercicio donde se está recargando un interés del 9% anual a Margarito Flores y está cancelando. ¿Novedoso para nosotros el cálculo del interés? No. El tratamiento contable, tampoco, señoritas pobres, tampoco. ¿Qué hicimos esto? Banco La Paz, los 224.952. Aportes comanditarios diferidos, los 224.000. Y el interés, que en este caso, este interés asciende a bolivianos 950. Y eso estamos contabilizando en la cuenta intereses sobre aportes de capital, que es una cuenta de balance. Pertenece al grupo patrimonio, pertenece al subgrupo otras cuentas de patrimonio. Alguien dirá, pero ¿por qué no en el estado de resultados? Porque no emerge de una actividad operativa. No está en función de aquello. Por tanto, no tiene repetición diaria, no hay eventualidad. Y en este caso se están aplicando intereses por un acuerdo entre los socios. Porque si no existe el acuerdo, no existe la posibilidad de aplicarle los intereses. Y en este caso estamos presentando el tratamiento contable de un interés sobre la base del efecto. De igual manera, para la socia Linda Calvo, también hay un recargo de 750 bolivianos de interés, sí. Por tanto, no tenemos mayor novedad que les pueda comentar. Preguntas hasta acá. ¿Vamos bien? ¿Podemos dar lectura, por favor, Jenny, a las cuentas personales de los socios? Está bien, licenciado. Cuentas personales de los socios. Toda sociedad comercial constituida con fines de lucro, normalmente la utilidad obtenida son distribuidas a sus socios, socias, anualmente, tiempo de espera largo para acceder a dicho beneficio, razón por la cual los inversionistas ejercitan su derecho de efectuar retiros a cuenta de futuras utilidades. A lo largo del año, a ser compensados el momento de la distribución. Además, deben estar aprobados según acta de la máxima instancia de decisión de una empresa para su validez. Por tanto, para lograr adecuado control sobre estos retiros es necesario apropiar cuentas específicas de mayor para cada socio o socia, puesto que los retiros pueden variar entre ellos. Al respecto, es necesario efectuar las siguientes puntualizaciones respecto a los retiros. Primero, son periódicos, se efectúan en fechas y por montos establecidos, pudiendo ser en efectivo, mercaderías, inversiones y o en bienes de uso, según como se haya acordado. Segundo, son registrados en la cuenta personal NNN o cuenta corriente NNN, es decir, cuenta personal Linda Laura. Estas cuentas son de balance general. De presentar saldo deudor se incorpora al activo. Subgrupo cuentas por cobrar. De presentar saldo acreedor se incorpora al pasivo. Subgrupo otras obligaciones.
Las cuentas serán cerradas al siguiente año, una vez aprobados los estados financieros y la distribución de utilidades afectando la cuenta de resultados acumulados. No son cuentas de resultados porque no representan gasto para una empresa. De ser apropiadas así, distorsionarían los resultados del ejercicio. Estas cuentas no son aplicables cuando los socios desarrollan la actividad laboral en la empresa. De ejercer dicha actividad, deben ser incorporados en planilla de sueldos y estar sujetos a la legislación laboral vigente como cualquier dependiente de una empresa, situación que no corresponde a tratar. Ver libro, temas de contabilidad intermedia, tema número 17, planilla de sueldos. El tratamiento contable y sus implicaciones son similares para cualquier sociedad comercial, exceptuando sus características. Muy bien, gracias, mi estimada Jenny. ¿Qué podemos comentar sobre las cuentas personales? Hemos estudiado por vez primera en las sociedades de responsabilidad limitada, ¿cierto? ¿Sí? Hemos estudiado las cuentas personales en sociedades colectivas, ¿cierto? Hemos vuelto a comentar sobre las cuentas personales de los inversionistas en sociedades anónimas, ¿cierto? Por tanto, ahora esas cuentas personales en las sociedades en comandita simple, ¿tendrán alguna variante? No, ninguna variante. El tratamiento contable sigue siendo único, aplicable a cualquier sociedad. Por tanto, todo lo que hemos estudiado respecto de las cuentas personales cobran plena vigencia. En este caso, para las sociedades en comunidad. Sí. Acá tenemos la naturaleza de las cuentas, que tampoco es algo desconocido para nosotros. Y muchas de sus implicancias, por supuesto, está, como dice acá, tema 5, sociedades de responsabilidad limitada, parte 2. Revisaremos, por favor, este lugar de la distribución de resultados, mi estimada Jenny. Está bien, licenciado. Distribución de resultados. Son mecánicas contables aplicadas para distribuir sistemáticamente el valor en términos de unidades monetarias del resultado, utilidad o pérdida generado por una empresa anualmente en favor de los socios. Además, debe tomarse en consideración que la forma de distribución, cualquiera sea, debe estar claramente descrita en testimonio de constitución para dar cumplimiento al acuerdo establecido. En caso de generarse utilidad o pérdida al cierre del ejercicio, la distribución debe ser similar, excepto para socios industriales que no participan de pérdidas. Se distribuyen utilidades siempre que no existan pérdidas anteriores. De existir anteriormente resultados desfavorables, primero deben ser compensados con utilidades y de obtenerse remanente, este recién puede ser distribuido. En caso de generarse resultados favorables libres de pérdidas acumuladas, puede efectuarse la distribución partiendo de la utilidad bruta, neta y o líquida del ejercicio tal como se presenta en el estado de distribución de utilidades. Por tanto, puede entreverse la existencia de varias formas de distribución de resultados, posibilitando a las empresas a elegir una de ellas y aplicar consistentemente cada año, existiendo también la posibilidad de efectuar su cambio, previa modificación del testimonio de constitución. Las formas de distribución más utilizadas son igualitaria, proporcional, tiempo de trabajo, aportes de capitales, otras formas. Para efectuar adecuada demostración práctica del marco teórico descrito en el presente tema y cumplir con fases inherentes al proceso contable necesarias para la preparación y presentación de información financiera, se plantea, con base en el enunciado del numeral 2, los socios y socias efectuaron entrega del total de sus aportes de capitales. Además, forma parte la socia industrial Flor Silvestre,
que aporta conocimientos y trabajo, artículo 156 del Código de Comercio. 31 de diciembre del 2018. Al cierre del periodo, la empresa generó una utilidad de bolivianos 114.800, según testimonio de constitución. De generarse utilidades, debe constituir reserva para capitalización equivalente al 10% y Flor Silvestre, socio industrial, participa con el 10%. Además, se cuenta con la siguiente información. Muy bien, gracias, mi estimada Jenny. Está bien, licenciado. Novedad acá. ¿Qué puedo comentar de novedad? Discúlpenme, la situación ya es incómoda para mí. Estas formas de distribución de utilidades, como también de pérdidas, las hemos revisado en sociedades de responsabilidad limitadas. En colectivas, sí. Ha variado algo en anónimas, sí, pero que en realidad sigue mandando la participación porcentual de los inversionistas. Y finalmente, si ustedes le destinan un poquito de tiempo para hacer un análisis de esta naturaleza, van a poder apreciar que todo está tratado en las sociedades comerciales desde el punto de vista de la participación relativa. Que el socio tenga 24%, 31%, 40%, 17%, 30%. Finalmente, todo se trabaja bajo esa condición. Si van a realizar nuevos aportes de capital, disminuciones de capital, distribución de utilidades, aplicación de pérdidas, sí. Por tanto, no hay diferencia, porque estas formas de distribución no las han creado para las SRL o solamente para las... No, esto puede aplicarse en cualquier sociedad. La proporcional pueden aplicar en colectivas, en SRL, en sociedades anónimas, en esta comunitaria es 100% aplicable, porque son de lineamiento generalista. Entonces no hay mayor inconveniente a eso. Acá tienen un estado de resultados donde se habla de una utilidad líquida, se habla de una utilidad líquida de 74.000, un momentito, 74.000, no, 77.490. Entonces, bajo esa condicionante, pues, ¿qué de novedad tenemos acá? La utilidad bruta sigue siendo bajo las mismas condiciones. El impuesto sobre utilidad, de igual manera. La reserva, aquí hay una reserva para capitalización del 10% para llegar a la utilidad líquida. Y alguien dirá, y la reserva legal no es aplicable, y hemos visto en su marco de teoría, no es aplicable a estas sociedades. No es aplicable. Ahora, ustedes pueden apreciar acá el estado de capital con su participación y el 10% de la señora Flor Silvestre, ¿cómo harían la distribución? Si van por la participación, pues la utilidad líquida del periodo es 77.490, menos para la socioindustrial el 10%, porque se ha acordado, 7.749, la utilidad a distribuirse es 69.700. De eso, ¿cuánto corresponde a los socios comanditarios? El 70%. ¿Cuánto a los socios colectivos? El 30%. ¿Por qué? Porque sus aportes de capital están cuantificados así. Y de esa manera se logra efectuar la distribución correspondiente. Entonces observen ustedes acá cuánto corresponde a cada socio. Al señor Margalito le corresponde 19.527, a Inocencio 29.000, a Linda Calvo 10.461 y Bella Crespo 10.461. ¿Por qué? Porque tienen aportes de capital similares.
Y por supuesto, flor silvestre, 7.749. Y alguien dirá, ¿por qué? Porque ese ha sido el acuerdo de la utilidad del 10%. Alguien dirá, de la utilidad bruta, no. De la utilidad neta, no. De la utilidad líquida, sí. Sí. Y entonces de esa manera que se ha deducido la parte correspondiente a la sociedad. Y no olviden de que las socias o socios industriales no participan de pérdidas, no están incorporados en capital, pero sí participan de las utilidades. ¿Algo novedoso? No, no tengo novedades acá. Tal vez de la señora Flor Silvestre, que la hemos incorporado en la distribución de utilidades, porque es una sociedad industrial, sí. Pero después, no tengo novedades que ustedes puedan quedarse sin pasmadas. No, todo esto es similar. ¿Preguntas? ¿Estamos bien? Bueno, asumo que sí, que estamos bien. Revisemos este aumento de capital simplemente por su marco de teoría, mi estimada Jenny. Está bien, licenciado. Aumentos de capital. Son incorporaciones adicionales de recursos valuados en términos de unidades monetarias mediante nuevos aportes efectuados por los socios, incorporación de nuevos inversionistas y o capitalización de reservas o utilidades, con la finalidad de aumentar el capital constituido en una sociedad de responsabilidad limitada para potenciar las actividades que desarrolla y o cumplir con disposiciones legales. Disposiciones legales hacen referencia al cumplimiento de normas jurídicas en vigencia que condicionan efectuar aumentos de capital en una sociedad comercial. En esta clase de sociedades, el Código de Comercio tipifica. Artículo 191. Toda modificación del contrato social requiere el consentimiento de todos los socios, incluso la transferencia de la parte de interés, salvo pacto en contrario. Respecto a las demás resoluciones, se aplicará el artículo 182, artículo 802, Código de Comercio. Los socios comanditarios tienen voto en la consideración de los estados contables y la designación de administrador. Artículo 186, Código de Comercio. Todo aumento de capital implica modificar la cláusula de capital de la empresa, incluida en testimonio de constitución. Para tal efecto, debe seguirse el siguiente procedimiento. Primero, acta de disminución de capital. No, acta de aumento, no hay un error. A ver. Sí, acta de aumentos, corrijan, por favor. Acta de aumento, sí. Entonces es acta de aumento de capital. Minuta de disminución de capital. No, de aumento también. Igual. Testimonio de aumento también. Sí, correcto. Ya, entonces leamos. Acta de aumento de capital, minuta de aumento de capital, testimonio de aumento de capital, publicación una sola vez, artículo 132 del Código de Comercio, remitir a entidades que posean información empresarial para actualizar. Causas.
Son diversas situaciones que condicionan a una sociedad comercial para aumentar su capital y proseguir con sus actividades. Todas estas causas podrán ser incorporadas en alguno de los casos de aumentos de capital presentados en la clasificación de estos. Requisitos. Para efectuar aumentos de capital en una sociedad de responsabilidad limitada es necesario poseer información financiera, si es posible a la fecha o puede utilizarse los últimos estados financieros de la empresa. Que nuevos aportes, cuando correspondan, se materialicen de manera inmediata. Clasificación de los aumentos de capital. Para adecuado estudio y aplicación de lineamientos técnicos, los aumentos de capital están agrupados bajo determinadas condicionantes para establecer sus características y diferencias entre sí, siendo tal clasificación A por su naturaleza, B por su participación, C por clase de recursos. Por su naturaleza puede ser aumento de capital por nuevos aportes, aumento de capital por incorporación de nuevos socios, aumento de capital por capitalización de reservas, aumento de capital por capitalización de utilidades. Por su participación, aumentos de capital cerrados, aumento de capital abierto, por clase de recursos, aumento de capital reales, aumento de capital nominales. Por su naturaleza, la clasificación bajo esta condicionante origina la apropiación, reconocimiento, evaluación, medición de cuentas partidas en el sistema de contabilidad de una empresa. Para adecuado tratamiento contable se quiere que la cuantía de los aportes de capital se determinan por simple fijación. Contar con estados financieros a la fecha del aumento de capital. Caso contrario, utilizar estados financieros más cercanos a dicha fecha. Los nuevos aportes de capital pueden ser en efectivo, mercaderías, valores negociables y bienes de uso, cuando sean aportes reales. Los aumentos de capital suscitados en una sociedad comercial pueden ser evidenciados al ser registrados en el mayor de la cuenta capital limitado. Aumento de capital por nuevos aportes. Bajo esta condicionante debe canalizarse todos aquellos acuerdos voluntarios de los socios materializados en la entrega de nuevos recursos a la sociedad empresarial, con la finalidad de ampliar el capital existente de esta en fecha de aumento. Aumento de capital por incorporación de los nuevos socios. Bajo esta condicionante debe canalizarse aquellos acuerdos societarios para incorporar nuevos socios, además de la entrega de adicionales aportes de capital a la sociedad empresarial con la finalidad de ampliar el capital existente de esta en fecha del aumento. Aumento de capital por capitalización de reservas. Bajo esta condicionante debe canalizarse aquellos acuerdos societarios de ampliar el capital existente en la sociedad empresarial a través de la capitalización total o parcial de las reservas de capital constituidas a dicha fecha. Aumento de capital por capitalización de utilidades. Bajo esta condicionante debe canalizarse aquellos acuerdos societarios de ampliar el capital existente en la sociedad empresarial a través de la capitalización total o parcial de las utilidades acumuladas a dicha fecha. Bien, mi estimada Jenny, ¿qué estamos haciendo? Estamos repitiendo todo aquello que hemos llevado en las otras sociedades. ¿Por qué? Porque ustedes han podido apreciar que su tratamiento contable es demasiado sencillo. En otras palabras, estamos volviendo a tocar una sociedad colectiva. Eso estamos haciendo. Estamos tocando una sociedad colectiva. ¿Con qué aditamento? Con el aditamento que estamos aumentando la cuenta capital comanditario, nada más. Y ese capital comanditario corresponde solo y únicamente a los socios capitalistas. Eso es todo. Por tanto, los socios, gestores o administradores están bajo lineamientos de lo que establece una sociedad colectiva. Y bajo esa condicionante, señoritas jóvenes, ¿qué de novedad les puedo contar? No, pues, la única novedad era que estamos incorporando la cuenta capital comanditario de los socios capitalistas, nada más. Todo lo relacionado con
la administración. Un minuto. Todo lo relacionado con la administración es aplicable en los lineamientos de las sociedades colectivas. Y los cuantos artículos que existen en el Código de Comercio relacionado con las sociedades en comandita simple. Por tanto, me van a disculpar, señoritas jóvenes, pues no les puedo presentar situaciones diferentes en cuanto al tratamiento total. Estamos simple y llanamente repitiendo aquello. Acá tienen, por ejemplo, un ejercicio en cuanto al tratamiento contable. Donde se realiza un aumento de capital de 300.000. Los socios antiguos, Inocencio Gil, Bella Crespo, y la incorporación de un socio comanditario, Leoncio León, con 100.000 bolivianos, ¿no? La capitalización de reservas, la capitalización de ese ajuste y los resultados acumulados que están presentando acá. Y por supuesto, acá tienen un balance, pero como estamos acostumbrados, ¿no? Estamos presentando del balance solo y únicamente la parte del patrimonio, nada más, para que de esa manera podamos demostrar el tratamiento contable. Este estado de cuenta es el que corresponde a la parte del capital comanditario y la parte del capital colectivo. Acá se presenta nuevamente el estado, pero acá un estado de capitalización, donde están incorporando a quien al tercer socio comanditario, socio Leoncio León. Y su asiento, que ustedes pueden apreciar que tienen acá, está bajo la variante de que incorporan en capital comanditario a Leoncio León. Margarito Flores, Inocencio Gil ya eran socios comanditarios, que están realizando aportes adicionales o están capitalizando, sí, no hay mayor inconveniente. Y alguien dirá, pero ¿por qué se dan todas estas situaciones acá? Simple y llanamente por lo siguiente, señoritas jóvenes. No era necesario que tratemos aumentos de capital por incorporación de nuevos socios, aumentos de capital por acuerdo voluntario de los socios, aumentos de capital por capitalización de reservas, aumentos de capital por capitalización de utilidades, no, porque no les iba a comentar nada novedoso. Entonces acá se ha tomado un ejercicio donde se están capitalizando, se están incorporando nuevos socios, se están realizando aumentos de capital por acuerdo de los socios, se están capitalizando reservas, se están capitalizando utilidades. Es decir, lo que habíamos revisado nosotros en las otras sociedades, parte por parte, acá no estamos tomando en su conjunto y un solo ejercicio para que de esa manera se demuestre la capitalización. Por eso es que ustedes en el asiento de la página 288, ahí tienen en un solo registro, ¿ven? Efectivo y cajas de ahorro por los aportes inmediatos que están realizando y reales, desde luego, igualmente de acciones de empresa. En el caso de las reservas por revaluos técnicos, ajustes de reservas patrimoniales, estamos hablando de la capitalización de reservas, pero cerrado, en cuanto hace referencia a los socios que ya existían en la sociedad. En el caso de los resultados acumulados, es un aumento de capital también cerrado, donde solo y únicamente intervienen los socios antiguos o los ya existentes en la sociedad. Y también tenemos la incorporación de un nuevo socio,
Leoncio León. Y de esa manera estamos demostrando un tratamiento contable por un aumento de capital. En el caso de las disminuciones, el margen de aceptación de pérdidas, señoritas, para cualquier sociedad, cuando estamos hablando de disminuciones obligadas. Y ustedes pueden apreciar acá, en la página 289, la clasificación. Hemos variado algo esta clasificación de lo estudiado en anteriores sociedades. No, siguen siendo disminuciones voluntarias por acuerdo de los socios, por retiro de los socios, obligadas por pérdida. No hay variante. Seguimos bajo la misma condición. Acá tenemos un tratamiento contable por el retiro de socios. Y según este retiro de socios, tenemos para la señorita Bella Crespo, ¿qué es lo que habíamos recomendado y hemos tratado de esa manera? Su participación patrimonial. Sería injusto, sería ilógico que la señorita Bella se vaya simplemente con el capital de 60,000 que aportó. No, bajo ningún punto de vista. Le corresponde el 10% del capital, el 10% de las reservas, el 10% de los... Entonces, sí, bajo esa condicionante puede retirarse. Novedad para nosotros, no, esto hemos comentado en las anteriores. Observen, el tratamiento contable a través de dos asientos. El primero con cargo a la cuenta personal y el abono en este caso con un retiro de efectivo. Tampoco es algo desconocido para nosotros, ya hicimos esto. Muy bien. El asiento por la reducción del capital, ninguna variante. Cargamos las cuentas de capital, las cuentas de reservas y resultados acumulados contra cuenta personal, ¿sí? Y de esa manera, pero no es Rosa Espinosa, sí, es Bella Crespo. Y de esa manera estamos demostrando una reducción del capital. Acá tienen una disminución obligada donde se está cuantificando el margen de aceptación de pérdidas. ¿Y cuál es la diferencia, por favor? Aquí estoy en la página 295. En las otras sociedades hemos visto, primero reduciremos con la primera reserva, la segunda reserva, la tercera reserva, la otra reserva. Vamos ahora con las cuentas. No, acá directamente se ha tomado en conjunto y en un solo asiento se está efectuando la reducción del capital, tanto del capital colectivo como del capital comunitario. Entonces, como les decía, no hay pues novedades grandes como para que se pueda trabajar con las sociedades. Pues es que normalmente estas sociedades no trabajamos. Ahora sí la hemos trabajado porque hemos avanzado de manera tal que nos ha sobrado el tiempo. Entonces, por ese tiempo que tenemos y gracias que hemos llegado a tener ese tiempo sobrante, estamos revisando esta sociedad en comandita simple que son mínimas las diferencias respecto de una sociedad colectiva y como dice el Código de Comercio también de una sociedad de responsabilidad limitada que en algunos aspectos aplicamos. Eso es, no hay mayor diferencia al respecto. Y por supuesto,
Estas sociedades están igual que los dinosaurios, ¿no? Por no decir que se extinguieron, están en un severo proceso de extinción. Es más, esto ha sido revisado como un aspecto de formación, no más de información, porque todo lo conocido están volviendo a aplicar en esta sociedad. ¿Preguntas? ¿Estamos bien? Disculpe, licenciado, en clasificación de aumentos de capital, el tratamiento contable lo estamos haciendo por su naturaleza. ¿Cómo sería por su participación y por su clase de recursos? ¿En qué me está diciendo, mi estimada Jenny? A ver, para que me ubique en la página, ¿en qué lugar La- ¿Aumento? Sí, sí, aumento de capital. Ya, Hemos, hágame la pregunta. Ujú. Hemos hablado sobre la clasificación de capital y hemos hablado sobre su tratamiento contable y en este se mostraba su naturaleza. Pero ¿cómo es el tratamiento contable por su participación y por clase de recursos? Porque en sociedad de responsabilidad limitada lo mismo hemos avanzado, pero igual solamente por su naturaleza. Ya. Cuando hacemos referencia a la naturaleza, estamos hablando de la apropiación de partidas contables como tal, desde un punto de vista general. Entonces, bajo esa condicionante se pueden dar los casos de los nuevos aportes de capital de los socios o la incorporación de nuevos socios o la capitalización de reservas, como también la capitalización de utilidades. ¿Ya? Cuando hablamos de la participación, cerrado decimos que es el aumento de capital cuando no intervienen nuevos socios. No, siguen siendo los mismos, no hay más. Abiertos cuando sí, pueden participar los ya existentes como también nuevos socios o socias en la sociedad. Y por la clase de recursos dice reales, cuando realmente estamos aportando o están aportando el recurso como tal, real, entregan efectivo, entregan mercaderías, entregan bienes de uso, entregan valores negocios. Ese es un aporte de capital o recurso real. Y es nominal cuando estamos capitalizando reservas, ¿no? Reserva legal contra capital colectivo. Reserva para capitalización contra capital colectivo. Reserva por revalúos técnicos contra capital colectivo, contra capital comanditario. Sí. ¿Por qué decimos que son nominales? Porque recursos, señoritas jóvenes, no está ingresando a la empresa. No hay eso. El patrimonio sigue siendo el mismo. Lo único que hemos hecho ha sido disminuir las reservas y transferirlas a capital. En el caso de las utilidades, hemos reducido resultados acumulados y hemos aumentado capital. ¿La empresa ha recibido nuevos recursos? No, no hay. Son aumentos de capital. Por eso es que cuando revisábamos el tema, ejemplo, revalorización técnica de bienes de uso, ¿qué les dije? Debemos ser muy minuciosos. Tenemos los bienes de uso, muebles y enseres, equipos de computación, vehículos, edificios, terrenos, que todo eso tiene un valor, vayamos a suponer, de 2 millones de bolivianos. Los revalorizamos y llegan a 3 millones. Su incremento es 1 millón de bolivianos. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos cargando esos bienes de uso contra reserva por revaluos técnicos, 1 millón. Y si capitalizamos, ¿qué hacemos? Capital colectivo, capital comanditario, perdón, reservas por revaluos técnicos contra capital colectivo, capital comanditario. Los capitales aumentan. La pregunta es, ¿existió aumento de recursos reales? No. ¿Era abierto? No. Cerrado. ¿Es real? No, nunca ha habido recursos nuevos. Es nominal. Entonces ahí están los aumentos. Pero si necesita algo más, dígame, mi estimada Jenny, comentamos, no hay ningún inconveniente.
Gracias, licenciado. Lo entendí. Entonces, en cuanto a su tratamiento contable, podríamos decir que aumento de capital por nuevos aportes sería similar a aumento de capitales cerrados y aumento de capital por incorporación a nuevos socios. ¿Su tratamiento contable sería similar a aumento de capital abierto? Claro, ahí lo siguiente. Entonces vamos a estudiar. Ya estoy en la página 284. Dice aumentos de capital por su naturaleza. Los aumentos de capital por nuevos aportes de los socios. Muy bien. Si los socios están realizando nuevos aportes, ¿van a ser aumentos de capital reales? Sí, 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 real, porque están entregando nuevos recursos. Correcto. Muy bien. Dice aumentos de capital por incorporación de nuevos socios. Estos van a ser aumentos de capital reales o nominal. Si está ingresando un nuevo socio, es un aumento real. Van a entregar los recursos de la empresa. ¿Es abierto o cerrado? Es abierto porque están incorporando una persona ajena. Cuando hablamos del aumento de capital por capitalización de reservas, ¿qué implica aquello? Es un aumento de capital abierto o cerrado. Cerrado, solo participan los existentes socios. ¿Es real o nominal? Nominal, porque la empresa no está recibiendo recursos, tanto en la capitalización de reservas como en la capitalización. No hay ningún inconveniente. Pero en términos generales, ¿qué decimos? Por su participación. Cerrados, solo los socios ya existentes. Abiertos cuando ingresan nuevos socios. Por la clase de los recursos. Reales cuando la empresa está recibiendo efectivo, mercaderías, bienes de uso, valores negociables. Nominales, cuando se aumenta el capital, pero no hay aportes. ¿Y qué clase de aumentos tenemos? Capitalización de reservas y capitalización de utilidades. Ahora sí, mi estimada Jenny. Sí, licenciado. Gracias por la comparación. Ya, ¿algo más? Por mi parte, no, licenciado. Ya, perfecto. Revisaremos la siguiente clase. Ah, no, pues tenemos examen de intermedia mañana. El miércoles revisaremos, por favor. En la tarde, sociedades en comandita por acciones. Ya se están imaginando ustedes. Ya se están imaginando. Están diciendo, sociedades en comandita por acciones, ¿qué es? Una sociedad anónima mezclada con una sociedad colectiva. ¿Alguna novedad? No, ninguna. Lastimosamente es así, señorita. Muy bien, quedaremos ahí. Nos encontramos el día de mañana para el examen de intermedia y el día miércoles con sociedad. Perfecto.